En la segunda parte de Cantabria desde La Solana tenemos como invitado esta noche aquí en Popular Televisión Antonio Fernández Rincón, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y por tanto él además es empresario en el sector del metal, es presidente de la Cámara desde el año 2006, por tanto con tantos años de experiencia y desde ese balcón, desde esa atalaya privilegiada desde la que se ve la situación no solo de la ciudad de Torrelavega, sino de toda la comarca del Besaya, porque al final Torrelavega no deja de ser la capital de ese grupo de municipios que están en torno a la cuenca del Besaya y que es tan importante para Cantabria hasta el punto de que es un tópico, pero es una realidad, que Torrelavega ha sido siempre y sigue siendo la capital industrial de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma. Cámara, por otro lado, centenaria, recientemente ha celebrado su centenario y, por tanto, con una larga historia y una trayectoria realmente excepcional. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a entrar en materia. Usted es empresario, ha sido concejal, presidente de la Cámara de Comercio, ahora como presidente, anteriormente como miembro de las juntas directivas y, por tanto, como he dicho al principio, conocedor excepcional de las debilidades, fortalezas, de los problemas, de las posibles soluciones para reactivar la economía de esta ciudad que es tan importante para el conjunto de la región. Y, en primer lugar, un diagnóstico de cómo ve usted ahora mismo la situación de Torrelavega y de la comarca del Besaya. Pues la situación la veo francamente mal. La veo francamente mal porque Torrelavega ha perdido pulso. Torrelavega no tiene nada que ver con el Torrelavega de hace unos cuantos años. Prueba evidente la falta de industria, el desmontaje de pymes que estaban en torno a la industria y, por lo tanto, y como consecuencia de ello, el comercio, que siempre ha sido un comercio con una fama bien ganada, por otra parte, pero que esas mermas y esas reducciones en estas circunstancias pues nos hace que Torrelavega ahora mismo tenga un panorama bastante crítico, un panorama bastante complicado, una ciudad sin pulso y una ciudad que necesita de todos los esfuerzos de todas las administraciones y de todas las asociaciones, instituciones, pues para retomar el aire y por lo menos creer en algo, creer en una ilusión y tener la posibilidad de ver un futuro más o menos inmediato en torno pues, a lo que es reindustrializar Torrelavega, que es uno de los factores por los cuales estamos trabajando desde nuestra Cámara, desde nuestra Cámara, como bien dices, centenaria, y que hemos interpretado que es un papel que tenemos que jugar, puesto que entendemos que se adolece ahora mismo de espíritu positivo desde muchísimos sitios o desde muchísimas direcciones que se tendrían que refundir para que Torrelavega, a través de un plan estratégico, a través de la unión de muchas voluntades, pudiera empezar a ver la luz a ese túnel tan oscuro, tan negro que nos acompaña desde hace ya unos cuantos años. Bueno, precisamente en esa idea de poner sobre la mesa un plan más o menos estratégico o al menos unas ideas básicas para relanzar la actividad, usted impulsó la redacción de un documento colectivo, yo creo que muy abierto a la amplia participación de las diferentes fuerzas políticas, sociales, económicas e incluso artísticas de Torrelavega, pero aquello no cuajó. Me gustaría que nos explicara en qué consistió aquel intento reciente y, en su opinión, ¿por qué no terminó de cuajar una idea que en principio parece tan positiva? Sí, se reunían en esos momentos circunstancias diversas. Había una atrofia general, había un shock en la ciudad, que no había movimiento, que estábamos perdidos absolutamente, ¿no? Incluso había una situación política con un cambio de signo, con una moción, y preocupaba más, a nuestro entender, pues estas situaciones
que la situación real de nuestra ciudad, la situación económica y la situación de paro que estaba eso. Además, esto se sumó a una posible huelga general que ya de forma definitiva provocó pues una reacción que de alguna forma lideramos desde la Cámara de Comercio, y lo que intentamos en aquellas situaciones era aunar voluntades, aunar esfuerzos, dar una imagen de que estábamos todos en la misma dirección y que el ciudadano nos viera como posibles soluciones y no como problemas, que en ese momento era lo que representábamos todos en cada uno de nuestros ámbitos. Y lo cierto es que fue un arduo trabajo, muy bonito por otra parte, pero yo creo que fue un tanto estéril, por decirlo de alguna manera, puesto que se puso una vez más de manifiesto que los partidos políticos están a sus intereses, que los sindicatos están a los suyos, que las patronales están a los suyos, y con lo cual, en definitiva, siempre han primado más los particulares que el bien general o el bien común. Somos una región difícil, complicada, y en este esfuerzo de aunar voluntades y criterios, pues se vio perfectísimamente cuál era la foto de nuestra sociedad, de nuestros políticos, de nosotros mismos, de los empresarios y de los sindicatos. Ha sido un fracaso del cual me siento responsable, puesto que de alguna manera yo lideré en ciertos momentos, y la verdad es que espero poderlo retomar una vez que pase un tiempo y que haya que volver a forzar a todas las partes, pues para que en definitiva se busque aunadamente lo que tenemos que buscar, que es una solución para Torrelavega, que es una solución evidentemente para Cantabria, o para Cantabria, que es una solución para Torrelavega. Una vez superado ese episodio, me gustaría que usted, o a título personal o como presidente de la Cámara, ¿cuáles serían las 4, 5 o 6 ideas básicas que hay que poner en marcha para reactivar la economía de Torrelavega y, como bien usted dice, pues lógicamente en consecuencia de toda la región, puesto que Torrelavega y su área de influencia, la comarca del Besaya, representa un núcleo esencial no solo en la industria, sino en el trabajo y en el comercio de esta región? Bien, yo creo que debiéramos de empezar porque la ciudad asumiera perfectísimamente que es una ciudad industrial. No hace muchísimo tiempo todavía leíamos carteles o manifiestos de que las fábricas al sardinero, o sea, ya desestimábamos nuestra raíz, ¿no? En principio, un trabajo de city marketing de que nuestra ciudad es una ciudad industrial, una ciudad que históricamente ha vivido en esas circunstancias y que somos capaces de recoger cualquier industria que nos venga de cualquier parte del mundo, pues porque tenemos las condiciones, tenemos la gente formada y además somos amables y afables con la industria. La industria que ha sido pues muy mal tratada por políticos, por la sociedad en los últimos tiempos, cuando se vivía aparentemente bien, era la cenicienta. Ahora todos reconocemos que la necesitamos, que necesitamos un tejido productivo, y Torrelavega tiene el formato ideal, porque además históricamente lo ha demostrado, para ser una ciudad industrial y recoger a partir de este momento toda aquella industria que tenga a bien ponerse en nuestra ciudad. Potencialidades tenemos y muchas, somos la comarca industrial, estamos en el centro de las comunicaciones y tenemos la gente formada, tenemos una cultura industrial y eso hay que potenciarlo. Hay un campus, tenemos un hospital, tenemos el Mercado Nacional de Ganados con una actividad que a través de estos que son potencialidades debemos de seguir un medio ambiente con un río que tenemos que volverle a ver de frente, no de espaldas, y una ciudad que entendemos que también tiene unas características de eje para ser una ciudad logística, y con la ayuda del gobierno, con ciertas direcciones que se pueden dirigir a Torrelavega, con ciertas empresas públicas que se pueden también dirigir a Torrelavega, empezar a entrelazar lo que tiene que ser un tejido industrial, un tejido productivo y un tejido económico, que a partir de ahí se empiece a cambiar la inercia
de negativo a positivo. Yo creo que ahí, creyéndonoslo y trabajando en pos de ello, son factores importantes para salir inicialmente de esa, por lo menos de esa apatía, ¿no?, que tenemos actualmente. Usted habla, además con los datos y con el mapa delante, de la situación privilegiada de Torrelavega como eje logístico. Ahora mismo está próxima a terminarse la obra de la nueva autovía que enlazará Solares con Torrelavega y que supone la continuación de la autovía del Cantábrico, que ahora, aunque la hemos dado por terminada, realmente le falta ese tramo, puesto que para ir por autovía, si no, obligaría a hacer una desviación a Santander y para ahí volver a tomar Torrelavega. ¿Qué va a suponer esa obra para Torrelavega cuando esté inaugurada? Y otro asunto que quedó paralizado por la crisis económica, que es el famoso tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, que incluso se construyó en un pequeño tramo entre Santander y Bezana. Bueno, la infraestructura de Torrelavega Solares yo la considero vital. La considero vital. Es una infraestructura muy necesaria para nuestra comarca. Es una infraestructura que nos va a acercar muchísimo más a Vizcaya y a partir de ahí a todo el tejido productivo que tenemos que estar muy cerca. Cuanto más cerca estemos, muchísimo más fácil es generar ese tejido, y por lo tanto en ese eje se suma una infraestructura, como ya he dicho, absolutamente necesaria y absolutamente imprescindible. Yo creo que va a ser un buen revulsivo, o lo debemos de utilizar como un revulsivo para mejorar en aspectos económicos sobre todo, ¿no? Hablábamos de ese tercer carril, que sería ya importantísimo, dado ya la carga de tránsito que tiene nuestra autovía Santander-Torrelavega, y que a veces ya nos hace recordar a los viejos del lugar la antigua carretera, aunque la distancia sea grande, pero que sí, que efectivamente hay horas que ya necesitaríamos ya de tener ese tercer carril. Pero bueno, eso ahora mismo es una utopía. Quedémonos con la Solares Torrelavega, que parece que tiene su finalización en poco tiempo, y que sí que va a representar un aspecto importante, sí. Y bueno, este año 2015, el año que recién prácticamente hemos comenzado, va a haber dos citas electorales, una que ya tiene fecha fija a finales del mes de mayo, en la que se van a elegir nuevas corporaciones locales, municipales, y también el nuevo Parlamento de Cantabria y a su vez el nuevo gobierno como consecuencia de ese nuevo Parlamento. Y a final de año, en una fecha todavía indeterminada, pero allá por noviembre, diciembre, habrá elecciones generales. ¿Qué supone esto de positivo o negativo para las empresas? ¿Crea incertidumbre? ¿Paraliza las cosas? ¿Al revés, anima a que en una nueva etapa puede haber mejores perspectivas? Bueno, yo realmente creo que hay un poco de todo. Para unos se creará expectativas en función de cómo estén actualmente, y para otros pues no. Yo creo que en el aspecto político debiéramos de estar lo más cerca de ellos y lo más cerca en esa concertación social, en ese diálogo social, puesto que, por ejemplo, instituciones como la que yo represento, pues son instituciones que son nexo entre los que representamos y la administración. Yo creo que vertebramos un poco todo ese tejido industrial, todo ese tejido de las pequeñas y las medianas empresas, y lo que presentamos ante las administraciones públicas es que la verdadera necesidad de lo que representamos. Si esto es bien recogido, si esto es bien entendido desde la administración, se pueden hacer grandes cosas y se deben hacer grandes cosas. Otra cosa es que no sea bien interpretado o se interprete en clave de política porque lo dice el de la izquierda o lo presenta el de la derecha, y entonces ya estamos en el conflicto de intereses de los partidos, que casi siempre, o en la mayoría de los casos, he podido comprobar que siempre prevalecen por encima de los intereses, no voy a decir generales, pero que muchas veces están contrapuestos y no tiene nada que ver lo que se ve desde la administración a lo que se requiere o se necesita realmente desde los administrados. Pero vayamos en clave positiva, esperemos que las próximas sean para mejorar la situación en cuanto a las relaciones de las instituciones con las administraciones, sobre todo de la parte productiva, de la parte económica, los que representamos, y que la nueva etapa
que además coincide con la COE, con nuevo presidente y posible nueva junta directiva y comité ejecutivo, junto con los nuevos políticos que representen a nuestra comarca, con los sindicatos haya un diálogo social, haya un trabajo consensuado y, en definitiva, se aproveche para lo que realmente estamos en esta situación pública, que se aproveche para generar situación económica positiva y, de alguna forma, pues aunar y remar todos en la misma dirección. Es lo que debemos y queremos esperar de los políticos, o los políticos también de nosotros, de los que estamos en representación de instituciones, que en definitiva no somos ajenos a las situaciones negativas, sino tenemos nuestra parte de culpa en aquellas situaciones en las que no somos capaces de superar, como yo he reconocido anteriormente, el liderar la situación anterior y que no llegó a buen puerto, con lo cual me siento responsable negativo de no haber hecho buena la parte que defendí o que trabajé. Presidente de la Cámara de Comercio y, por tanto, procede a hablar de las cámaras de comercio. Los cambios legislativos de los últimos años han sido realmente casi un terremoto, me atrevo a decir, para las cámaras de comercio. Ha cambiado sustancialmente su estatus, pero eso, a medio y corto plazo, ¿en qué ha repercutido? ¿Hasta qué punto se ha recuperado el pulso después de esa especie de infarto que produjo la nueva normativa, la no obligatoriedad de estar en las cámaras por parte de los empresarios, etcétera? Ha sido un infarto severo. Ha sido un infarto que casi lleva a la... Bueno, de hecho, alguna cámara a nivel nacional ha desaparecido. Ha sido muy duro, y tal es así que la recuperación está siendo muy lenta, incluso en algunos casos inapreciable. La nueva legislación, el nuevo formato, estamos de alguna forma expectantes, puesto que en definitiva todavía no es, y valga la redundancia, definitivo en muchas regiones, incluida la nuestra, que todavía no tenemos un desarrollo de la ley en nuestra región. Con lo cual seguimos expectantes y seguimos muy preocupados por el futuro de las cámaras, porque además entendemos y no creemos el papel que jugamos de que podemos vertebrar perfectísimamente todo el tejido productivo, todas las pequeñas y medianas empresas con la administración, tanto en cuanto la administración lo crea y nos utilice, bien entendido, para este menester. En definitiva, y a la pregunta concreta, todavía no está claro el escenario, todavía no está claro dónde y cómo vamos a poder llegar a las cámaras y cuál va a ser la representación o la importancia que pueden seguir jugando en el carácter económico de nuestra nación. Creo entender de estas palabras que falta un desarrollo a nivel regional por parte de nuestro Parlamento regional de esa normativa general. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que nuestra legislatura acabó en mayo y estamos todavía en un tiempo de ver cuándo se soluciona este tema. Y por nosotros ahora mismo ya tendría que haber otro escenario, ya tendría que haber otro comité, otro pleno, y estamos a expensas de que se desarrolle la ley para que así sea. Por lo cual, pues estamos todavía en un tiempo de espera, de impasse. De impasse. Preocupante. Hablar de Torrelavega y no mencionar Esniace parece casi pecado mortal. Bueno, Esniace lleva más de un año cerrada, sin producir. Por otro lado, parece que es el gran tótem de la industria en Torrelavega. Hay quienes opinan también que Torrelavega ni empieza ni termina en Esniace, que hay mucha vida al margen de Esniace. Y lo que sí me gustaría es conocer su opinión sobre el futuro de Esniace y también el peso que Esniace representa en el tejido industrial de Torrelavega y su comarca. Bueno, hay un poco de todo lo expuesto en la pregunta, ¿no? Torrelavega necesita Esniace, Esniace ha tenido siempre a Torrelavega, y lo que sí es importante es que Esniace, que yo soy optimista en el futuro de Esniace, pero soy optimista y me gustaría que fuera pues con las
componentes lógicos y normales, que fuera una empresa que no dependiera de no sé qué situaciones de 3 o 4 años y volviéramos a la misma situación, sino que arrancara de forma definitiva siendo una empresa competitiva, siendo una empresa que estaría en el mercado pues por derecho propio y porque sus productos son competitivos y fáciles de vender y fáciles de trabajar, como cualquier otra industria, que sea absolutamente viable, que sea sostenible, pues porque las grandes inversiones que se hicieron últimamente eran en pos del medio ambiente y por lo tanto ahí están, y por lo tanto dentro de la ley puede ser una empresa que pueda ser viable. En esas circunstancias hay que seguir apostando por SNIACE, en esas circunstancias siempre, y además es que parte importante de la esperanza, de la ilusión, puede pasar también porque esto sea así. Evidentemente es muy importante SNIACE para Torrelavega, pero evidentemente no es solamente SNIACE industrial. Yo quiero tener un recuerdo especial y siempre podemos tener el error de olvidarnos de algunos, pero por ejemplo está Solvay, que es una empresa en vanguardia, que es una empresa que no se menciona muchas veces porque lo hace bien, no es noticia porque está, salvo que pueda tener algún pequeño incidente con alguna situación. Es una empresa que va viento en popa y que está en la vanguardia de lo que produce y es competitiva y está dando un sostén industrial a nuestra zona importante, no solamente como fábrica, sino como talleres auxiliares y pymes auxiliares. El grupo Armando Álvarez, que es un tótem también en nuestra ciudad, que da a muchísima mano de obra y trabajo a nuestra región, Firestone, no sé qué, en definitiva hay importantes. Cualquier desaparición de cualquiera de ellas sería gravísimo, incluido lo de SNIACE, pero Torrelavega, la comarca de Torrelavega tiene muchas empresas y yo ahí sí que siempre pido a las administraciones que traer está muy bien, pero lo más importante es mantener lo que tenemos, ayudar a lo que tenemos, y ayudar no significa siempre dar dinero, ayudar significa o financiar, ayudar significa no cambiar permanentemente las leyes, que la energía no sea un motivo de recaudación extra porque entra directamente en ser competitivas o no en las empresas. En definitiva, ayudar desde la administración es no generar más conflicto o generar más problemas de los que hay actualmente, ¿no? Y nuestra comarca necesita de ese acuerdo y necesita de ese apoyo institucional y de las administraciones públicas para salir de la empatía y para salir de esa situación que tenemos actualmente. Pues muchas gracias, Antonio Fernández Rincón, con estas palabras de optimismo para una comarca como la del Besaya, que está, como bien dijo nuestro entrevistado al principio, en una situación grave, pero que al mismo tiempo presenta posibles soluciones para el futuro. Con esto despedimos este programa de hoy de Cantabria desde La Solana.